Amén. Sí, Señor. Amén. Les bendigo, mis santos. Amén. Y también bendigo a todos mis queridos amigos y hermanos que se conectan fielmente, porque saben que siempre de aquí de Maranata Norte siempre sale una palabra especial que es muy codiciada y muy escuchada por la gente. Yo no puedo empezar a predicar en esta noche sin manifestarle a ustedes lo que le comentaba a Gustavo cuando veníamos. Fue algo que me llegó a mis sentimientos y fue darle gracias a Dios. Yo le decía a Gustavo, son pocas las personas de 75 años que no tienen 3 o 4 o 5 condiciones. Y yo le decía, Gustavo, yo no tengo ninguna condición, nada, yo no padezco de nada. Enamorado del amor de Dios, sí, apasionado, esos son los síntomas que tengo, ¿entiende? Fe tengo, pero y muchas veces uno da esas cosas por sentada, o sea, como que es normal. Hermano, no es normal. Así que usted también tiene su testimonio en alguna forma de la bondad de Dios, de la bendición de Dios. Hay cosas que usted no entiende. Hay personas que mucho más jóvenes que yo no están aquí. Cualquier cosa los tumbó y se fueron, y eso a mí no me da ningún tipo de satisfacción que le acontezca a nadie, pero yo doy gracias al Señor. ¿Por qué no damos gracias por sus bendiciones? Demos gracias que estamos vivos, que tenemos vida, que tenemos, aleluya, salud, tenemos a Dios. Wow, eso es más que suficiente. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hay un pueblo que está esperando una palabra del cielo. Yo le quiero hablar en esta noche acerca de su futuro por medio de la fe. Bendigo tanto a los que están aquí como los que están conectados ahora, se conecten después. Y yo pido a Dios que el corazón se abra para recibir la fe de la palabra de Dios. Espera tu futuro con la sustancia de la fe. La fe tiene que ver con tu futuro, y tú debes esperar un buen futuro agarrándote de la sustancia de la fe. Hebreos 11, verso 1, dice la versión antigua: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La versión del 60 dice certeza, pero el original dice esa palabra sustancia. Sustancia es lo que sostiene algo, lo que le da cuerpo a algo, a la materia, se llama sustancia. Y la fe es una sustancia, y esa sustancia viene de Romanos 10:17, que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted tiene la palabra de Dios y tiene la revelación del Espíritu Santo, usted no simplemente oye un concepto, usted no simplemente oye una doctrina, usted simplemente no oye una frase, usted está oyendo espíritu, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. La palabra tiene vida. Dice en otra parte en hebreo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es el poder que tiene la palabra, esa palabra que permanece para siempre en los cielos.
pero esa palabra que también debe permanecer en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pablo habla a los tesalonicenses, cómo ellos habían recibido la palabra que Pablo le predicaba como si fuera la palabra de un ángel. Eso indica que abrieron el corazón. Hermano, va a depender de usted. Cuando yo hablaba de mi nivel de salud y de sanidad y de vida abundante que tengo, le comentaba a Gustavo que cuando yo tenía 35 años, que ya estaba predicando desde los 28 años, y yo estaba hablando de fe y de confesión y de vida larga, se me burlaban y me decían, claro, me lo dijo un pastor que era un poco mayor que yo, quizás por 15 años, y me decía, bueno, tú lo dices porque estás joven, pero vamos a ver cuando tengas la edad mía. Pues hace tiempo que yo tuve la edad que él tenía, hace tiempo, han pasado décadas. Mi hermanito se fue con el Señor, creo que antes de los 60, ¿entiendes? Y yo estoy aquí. Eso a mí no me hace superior a nadie. Eso puede ser que verdaderamente yo he aprendido a creer y a tener un futuro basado en la sustancia de la palabra, la sustancia de las cosas que se esperan. Espera tu futuro con la sustancia de tu fe. Ahora que estamos por entrar ya pronto a un año nuevo, debemos venir a ese futuro porque hemos pasado estos 2 años y Dios ha estado con nosotros. 2 años de pandemia y estamos vivos. Y la iglesia está en pie. Toda la vida del cristiano es una aventura de fe, desde que nace hasta que vaya al cielo. El justo por su fe vivirá. Ahora, podemos decir que somos criaturas de fe, que ya no andamos en lo natural, sino en lo espiritual. Y eso hace una gran diferencia. ¿Cómo yo ando en lo espiritual? Cuando yo no soy turbado o manipulado o violentado por lo que está pasando en lo circunstancial o en lo natural, sino que esas cosas soy consciente de ellas, no las niego, no negamos, pero tenemos el poder de la fe de Dios, porque nos dice Juan que fe es la victoria que vence al mundo, y el mundo es todo lo negativo que viene en contra nuestra, y la fe vence a Satanás. Gloria a Dios. Así que somos criaturas de fe que ya no andamos en lo natural, sino en lo espiritual, en lo que Dios espera de nosotros. Por esta razón es una falacia tratar de edificar u obtener cosas espirituales usando medios naturales. Hay cosas que tú las puedes conseguir con medios naturales. Tiene este reloj más de 6 meses y era que la batería estaba agotada y yo mandé a Gustavo a la joyería y esto es natural, el dinero que él pagó es natural y bueno, tengo el reloj otra vez funcionando propiamente. Pero yo no puedo hacer eso con un cáncer, yo no puedo hacer eso con un demonio, yo no puedo hacer eso con una depresión. Yo tengo que atacar lo espiritual con lo espiritual. Ataco lo natural con lo natural. Y solamente se puede atacar lo espiritual con lo espiritual por fe, porque muchas veces no tiene sentido. El mundo espiritual solo responde a la fe viva y dinámica que viene de la palabra de Dios. En el mundo espiritual, querido, se vive por fe. Por eso es que la Biblia es clara: el justo vivirá por su fe. Y si retrocede, no agrada al alma de Dios. O sea que a Dios es movido por tu fe. O sea, el Dios que es incambiable, el Dios que es eterno, tu fe lo mueve. A Dios le gusta tu fe, porque eso indica que tú confías en su fidelidad. Eso indica que tú descansas en su misericordia.
Eso indica que tú dependes de su gracia. Gloria a Dios. Por eso es que la fe agrada a Dios. Y eso es lo que básicamente yo puedo decirte, que es la historia de mi vida. Y si yo puedo ayudar a alguien a que usted capte este espíritu de fe, se lo recomiendo, porque es posible. Creo que aquí, no sé si alguien tiene aquí más de 70 años. ¿Alguien? Nadie. Yo soy el decano aquí. Nadie aquí, por favor. Y mire lo bien que estoy. La fe de Dios, la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué yo vengo tan tranquilo a este culto? Porque estoy bendiciendo a alguien. No importa el grupo que hay aquí, hay un grupo que se está conectando. Y después otra vez cuando pongo el video en YouTube, a los 2 días ya hay como 800 personas que fueron impactadas con la palabra. Así que no estamos perdiendo el tiempo. Estamos trabajando para lo espiritual. Ok, Dios ha determinado que el justo viva por su fe. Ok, vamos a Hebreos, me lo ponen ahí por favor, Hebreos 10, 38 al 39. Aunque yo voy a leer literalmente de una versión en inglés y lo traduzco al español. Y en inglés dice en esta forma: pero mi justo vive por fe. Dios le llama mi justo, my righteous one. Mi justo camina por fe. Aleluya. Pero si él se echa hacia atrás, yo no me complazco en él. Oye eso. O sea, no puede, o sea, después que tú empiezas a caminar por fe, tú no puedes echarte hacia atrás. Verso 39. Pero nosotros somos de aquellos que nunca echamos hacia atrás. Aleluya. Porque el que se echa hacia atrás va a perecer. Va a perecer. Pero somos de aquellos que tienen fe y en esa forma preservan sus almas. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas, o preservamos nuestras almas por medio de la fe. O sea que la fe preserva el alma. Fe para tu alma, como la comidita que me dio mi esposa hoy antes de yo salir, que alimenta mi cuerpo. Yo necesito alimento para mi cuerpo, pero no solo de pan vive el hombre. O sea, el pan es para el cuerpo, pero entonces dice, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que usted que me está escuchando, yo no sé cuál es su iglesia, y a mí no me corresponde decir a qué iglesia usted debe ir, pero hay ciertos principios que usted debe observar. Que la palabra que usted está recibiendo no lo incline a menos santidad o a menos fe en Dios. Si la palabra usted lo desenfoca de la fe en Dios, o le quita la inspiración por progresar en Dios espiritualmente y aún materialmente, yo creo que esta es la iglesia incorrecta. Usted debe seguir a un predicador que le crea a Dios y que quiere lo mejor para usted y que le va a enseñar a usted a vivir por fe, de forma que usted no tenga que depender del predicador, que usted dependa directamente de Dios, porque el justo por su fe vivirá. Wow. Fe es lo que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede, que sale. Y lo dijo en el verbo presente, no en el futuro ni en el pasado. Es lo que está saliendo. Por eso hay que tener una comunión diaria con Dios, porque cada día Dios tiene una palabra personal para mí y para ti, porque los problemas de cada día son diferentes. A ninguno de nosotros se nos ocurre decirle a la esposa o a la doméstica que tenemos en la casa o algo, no se nos ocurre decirle cuando nos sirve el desayuno: no, yo desayuné ayer. No, ayer ya pasó, te necesito hoy, ¿entiende? Entonces, ¿por qué usted dice: no, yo oí ese mensaje ayer? ¿Por qué no vuelves a oír hoy?
Yo comí arroz ayer, hoy volví a comer arroz otra vez. A pesar de que mi esposa me lo quiere quitar, pero gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora, estamos hablando de fe. Tú necesitas fe para moverte en tres direcciones. Tres direcciones. Di conmigo: hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Hoy yo estoy enseñando que, bien, fe para moverte en tres. ¿Cómo yo me muevo hacia adentro con mi fe? Porque antes de yo poder moverme hacia arriba o hacia afuera, hay algo que necesito la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué indica eso? Que yo recibo mi justicia no por mis buenas obras, sino por la fe en la sangre de Jesús. Jesús murió por mí, derramó su sangre. Cuando yo pongo fe en esa sangre, mis pecados son perdonados a base de la obediencia de Jesús y a base de la sangre que Jesús derramó. Y siempre y cuando que yo ponga mi fe en esa sangre, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo soy justificado ante Dios. Aquí yo estoy entonces usando mi fe en la dirección hacia adentro de mí. ¿Por qué? Porque si yo no me siento justificado, no me siento apto, no me siento con la libertad de venir a donde Dios a ejercer mi fe. Porque me voy a sentir que le debo algo a Dios, me voy a sentir que soy culpable. Pero en el momento que yo me arrepentí de mis pecados, no solamente fui justificado, sino que fui perdonado y dejo todos mis pecados porque tengo ahora la fuerza del Espíritu Santo y tengo también la ayuda continua de Jesús para que yo pueda mantenerme en justicia. Entonces tengo que confianza con Dios, lo cual viene de que me siento bien adentro, no me siento condenado, no me siento que soy un advenedizo al reino de Dios, sino que soy parte de la familia de Dios. Tengo derecho de sentarme en la mesa con mi Dios, porque adentro estoy bien. El tercer movimiento de la fe es hacia arriba. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que yo necesito que la fe mía se dirija siempre hacia arriba para yo agradar a Dios, para que mi relación con Dios esté en el Espíritu. Dios es agradado con la fe. Otra cosa que agrada a Dios es cuando uno cumple toda justicia. ¿Se acuerdan cuando Jesús cumplió toda justicia bautizándose, aunque él no lo necesitaba? Pero eso era lo que el Padre le había dicho. Minutos más tarde, cuando está siendo bautizado y se abre el cielo, ¿cuál fue la expresión del Padre desde el cielo? Hablando de: he aquí mi Hijo amado, de quien me agrado, en quien estoy complacido, con quien estoy contento. Significa lo mismo en diferentes palabras. O sea que la fe, con la fe, tú te mueves hacia arriba porque agrada a Dios. Tienes una buena relación con Dios. Y tercero, la fe, aleluya, se mueve hacia afuera de ti. Hacia afuera de ti, estoy hablando horizontalmente. Estamos viviendo en un mundo, tenemos un enemigo, el que viene a robar, matar y destruir. Así que aquí lo que vemos es que fe es la victoria que vence al mundo. Con la fe venzo al mundo, venzo la enfermedad, venzo cualquier cosa. Esa es la voluntad de Dios, hermano. No se deje llevar por la gente. La fe no es un adorno, simplemente una doctrina, es un poder. Es una energía con la cual usted puede vencer cualquier circunstancia, cualquier situación, pero tiene que estar basada no en tradición, sino en la palabra viva de Dios, la palabra revelada. Wow. Así que hemos visto cómo la fe, por la fe, yo me miro hacia adentro y me encuentro justo. Por la fe yo miro hacia arriba y puedo agradar a Dios. Por la fe yo me muevo hacia afuera y con esa victoria venzo al mundo, venzo todos los demonios y todo lo que venga en contra mía. Por la fe. Yeah.
Vamos al punto 3 de mi mensaje. Fe es la sustancia de las cosas que tú esperas, podemos decir que tú visionas. Esa sustancia le dije al principio, esta es la palabra de Dios. La palabra que vive y permanece para siempre. Vamos a buscar Hebreos 4, 12, 13. Lo dije antes, pero está aquí en mis notas. Hebreos 4, 11 al 13. Veamos el carácter de la palabra de Dios, por favor. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir o hacer división entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón nuestro. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que, como la fe es la sustancia, esa sustancia está en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la forma como yo me sienta no cambia la palabra de Dios. Es un ejemplo. Dios dijo: yo soy Jehová tu sanador. Okay. El día que yo estoy sano, eso es cierto. Pero el día que estoy enfermo, sigue siendo cierto. Eso no cambia a Dios. Y eso no cambia su declaración. La palabra de Dios dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falte. El día que tengo abundancia en la billetera, eso es cierto. El día que no tengo nada, sigue siendo cierto, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está limitada o circunscrita a mis condiciones naturales. Por eso Él me enseña fe, para que entonces yo salga de lo natural y entre en lo espiritual, y que yo use la fe con la cual me siento justo, use la fe con la cual agrado a Dios, y uso la fe con la cual yo brego con mis problemas horizontales, con Satanás, con la enfermedad, con lo que sea, de forma que yo pueda vivir la vida que agrada a Dios, como un hijo de Dios que soy. Los hijos de Dios, porque el justo por su fe vivirá. No dice que es por vista, por fe andamos, no por vista. No dice que es por sentimiento. Y usted tiene que tener cuidado, aún con la gente que lo rodea. Porque cuando usted le habla así, dice: pero, que tú tienes que entender que estamos en un mundo natural. Sí, pero es que nosotros no somos de este mundo. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo permitir que mis circunstancias determinen mi felicidad. Yo no puedo permitir que lo que Satanás está haciendo me turbe a mí. Aleluya. Ustedes me han observado a mí, ustedes son muy observadores. Y especialmente a ver si yo soy ambivalente. Si un día estoy en una forma y otro día vengo en otra forma. No. Fíjense que yo no soy una persona tan emocional como otros, porque esa es mi idiosincrasia, mi forma de ser. Yo soy una persona tranquila, siempre lo fui desde niño. En casa yo no era el que le gustaba los deportes, era a mí, al hermano que seguía. A mí me gustaba meter la cabeza en los libros, y en la oración y en la búsqueda, ¿entiendes? Siempre he tenido una inclinación a lo intelectual, pero también a lo espiritual. Gracias a Dios por ese balance, porque si no, también fuera un peligro. Pero uno aprende a vivir por fe. Y cuando uno aprende este camino, no hay nada mejor que esto, porque hay algo sobre Dios. Dios es constante, diga constante. Mira, Dios opera por leyes. Dios opera por leyes. Hay leyes, todas las leyes son constantes. Lo hice así para no tener que doblarme. Se llama la ley de ¿qué? Ve que ustedes la conocen. Esa ley es constante. Una pregunta: ¿funciona esta ley en Chicago? ¿Funciona en Pekín? ¿Funciona en Sudáfrica? Ok. ¿Por qué? Porque son leyes. Y esta ley va a estar siempre en operación, a menos que haya una ley más poderosa que la pueda impedir. ¿Ok?
¿Qué es lo único que puede impedir que esta ley llegue a su cumplimiento? Hubo una fuerza mayor que impidió esa ley. Esa fuerza es mi mano, con la cual yo impido que esa ley, o sea, la ley no deja de funcionar, la ley sigue funcionando, pero hay una palabra que se llama la ley es suspendida. Okay. Y lo mismo pasa. La Biblia habla de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley natural. Pero entonces nos dice Romanos capítulo 1 que, aleluya, que hay una ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Depende de con a qué ley con cuál ley tú te cobijas o a qué ley tú sigues, tú vas a tener la victoria en el mundo espiritual. Hay una ley de siembra y cosecha en el mundo natural. Si tú siembras maíz, tú no vas a cosechar papas, porque la semilla se llama maíz. Y cuando siembras maíz, es una ley en el área natural, pero hay una ley en el mundo espiritual. Si yo siembro amor en el mundo espiritual, yo cosecho amor. Si yo siembro envidia, yo voy a cosechar mucha envidia. Si yo siembro resentimiento, voy a cosechar eso. Y el gran problema, que puede ser bendición o problema, es que la cosecha es siempre más abundante que la siembra. Usted siembra un grano de maíz y le puede dar una mata que le puede dar no sé cuántas, 5, 6 o 8 mazorcas. Miles de granos con un solo grano. Pues entonces, si yo siembro una semilla espiritual por eso cuando alguien viene y me da $1 o $5, pastor, perdone, yo quiero bendecirlo, es lo poquito que tengo. Y yo digo, cállese la boca, no maldiga su ofrenda, ni su siembra. Porque tiene valor, es una semilla. Y no todas las semillas son grandes, pero pueden tener cosechas grandes. Especialmente para el que la siembra, no para el que la recibe. Porque el que recibe, si recibe $10, eso es lo que recibe, eso no se multiplica. El que dio los $10, sí, entonces porque él es el dueño de la semilla y él fue quien sembró. Cuando tú entiendes eso, tú te vuelves un sembrador. ¿Entiendes? Tú andas repartiendo, tú andas bendiciendo, tú andas compartiendo con otro. Se lo recomiendo, hermano, así he vivido 75 años. Y funciona. Y funciona. Wow. Ahora, le dije que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Dónde yo tengo la sustancia de mi salud? No en mí, en la palabra del Señor. ¿Dónde tengo la sustancia de mi gozo? En la palabra del Señor, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Pero además de eso nos dice Hebreos 11, que segundo, la fe es la evidencia, es sustancia de tu futuro. Por eso es que el título hoy es: espera tu futuro con la sustancia de tu fe, porque fe es la sustancia de lo que se espera o de tu futuro. Pero fe, en segundo lugar, es la evidencia de cosas que no se ven. O sea, indicando eso, que por medio de la fe tú empiezas a visualizar espiritualmente las cosas que no se ven. Antes de estar sano, te tienes que ver sano. ¿Entiendes? Si eres un estudiante y tienes una visión de ser un médico, tienes que verte como un médico. Por lo tanto, si tú tienes una visión para ser un médico, tú no puedes estar siempre viendo películas de guerra donde matan a la gente. Tú tienes que cambiar tu visión, ver películas de médicos. Si quieres ser un empresario, tienes que ver cosas que te den la visión de lo que tú quieres. ¿Por qué razón es que nos bombardean con toda esta propaganda del COVID? ¿Por qué es que nos bombardean izquierda y derecha?
¿Para qué? Para convencernos que esa va a ser la realidad. ¿Ha oído usted esta expresión? Nunca volveremos a la misma normalidad de antes. Nos están lavando el cerebro, básicamente. Pero para una persona, hombre o mujer de fe, esa no es la última verdad. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabes que yo puedo establecer mi verdad de acuerdo a lo que Dios ha dicho? No de acuerdo a lo que está diciendo el sistema, no de acuerdo a lo que está diciendo el mundo, no de acuerdo a lo que está diciendo el diablo, no ni aún de acuerdo a mis síntomas, sino a lo que Dios ha dicho. Pero pastor, usted está predicando psicología que dice mente sobre materia. No, esto no es mente sobre materia. Yo estoy predicando fe. Y la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú las llamas, no son. Pero como tú las llamas, vienen a ti. Pero tienes que llamarla por su nombre. Aquí habemos un sinnúmero de personas. Y si yo quiero que uno de ustedes venga, tengo que llamarle por su nombre exacto. Y yo puedo llamar, pero si no digo a nadie viene. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ore por mí. Y digo, ¿por qué? Por cualquier cosa. ¿Y qué es lo que quiere que Dios haga a ti? Que me bendiga, pero ¿en qué área? Como Él quiera. ¿Se acuerda cuando viene Bartimeo, que está ciego, está gritando en el camino, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Jesús lo llama. Y ¿sabe la primera pregunta que Jesús le hace? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Una pregunta. ¿Sabía Jesús que él estaba ciego? Claro que sí. ¿Sabía Jesús por qué él gritaba? Claro que sí. ¿Sabía Jesús que posiblemente a sus discípulos le habían dicho, este ciego es fastidioso, haz algo con él o mándalo, entiende, a callar o haz algo? Pero Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Por qué razón? Porque en el momento que él verbaliza su necesidad o no su necesidad, porque fíjense que Jesús no le dijo, ¿estás enfermo? O sea, Jesús no lo puso a confesar su enfermedad. Jesús lo puso a confesar su deseo. A nosotros nos enseñaron a confesar nuestra necesidad, nuestra miseria, nuestro problema, nuestro demonio. Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿O qué tú quieres que te haga? Que reciba la vista, ¿ok? Será como lo has pedido. Jesús sabía los principios de fe. Gloria a Dios. Porque fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y hay otra gente que va a decir que estás loco. Tranquilo. Dice la Biblia, ¿tiene fe? Tenla para ti. Tú no puedes explicarle a alguien que vea lo que tú estás viendo, porque es algo espiritual. Tú no puedes decirle a alguien cómo tú te sientes en sí, totalmente en tu relación con Dios, porque Él no lo está experimentando. Tú no puedes decirle a nadie a qué te supo esa naranja que te comiste, porque tú fuiste quien te la comiste. Así mismo es con tu fe. Yo trato de inspirarte, yo trato de dirigirte, pero al fin de cuentas tú vas a descubrir el poder de la sustancia de esta fe el día que tú la tengas y el día que tú veas lo que sucede cuando tú le crees a Dios. Por eso, una de las primeras cosas que hace Satanás y hace el sistema cuando hay una tragedia es llenarnos de miedo. Pues cuando te llenan de miedo, la fe desaparece. Porque miedo no es otra cosa que fe en reversa. Fe en la enfermedad, fe en la tragedia, fe en el virus. Yo no estoy en contra de que nos enseñen, entiende, la prudencia de medidas que uno debe tomar en circunstancias negativas. A lo que estoy en contra es que se aprovechen de eso para llenarnos de miedo. Y digo esto con
con mucho amor. Aquí estamos, aquí vemos personas, ¿entiende? Y claro, si alguien quiere usar su mascarilla, úsela. Pero cuando yo veo a alguien que está solo, vamos en el carro, veo solo, oscuro, solo, caminando por una de las calles, no hay nadie, no hay ni un ruiseñor cerca de él, y van con la mascarilla puesta. Es ilógico, no tiene sentido. ¿Quién te va a pegar la plaga, o a quién tú se le vas a pegar si no hay nadie? Entonces, esa falta de lógica es lo que a mí me fastidia. Pero eso indica que han tenido éxito en meter a la gente en un estado de miedo. Porque es fácil manejar a la gente cuando hay miedo. Yo nunca manejo mis iglesias con miedo. Yo nunca recojo mis iglesias con miedo. Yo nunca me aprovecho de decir a la gente: si ustedes no diezman, cerramos la iglesia. Porque eso es miedo. Dios no opera a base de miedo. Satanás es el Dios del miedo. Dios es el Dios de la fe. Gracias, Padre Santo. Como la fe es la evidencia de las cosas que se ven, como la fe es un espíritu, puede ver, puede tocar y puede extraer las cosas invisibles que están en la dimensión del espiritual y metafísico. La palabra metafísico es más allá de lo físico, lo etéreo, lo espiritual. Como la fe es un espíritu, puede ver, tocar y extraer las cosas invisibles que están en la dimensión del espiritual y metafísico. Por lo tanto, todo lo que tú necesitas está en el mundo espiritual. Tú necesitas entender 1 Corintios 2:9. Me hubiera gustado que yo lo hubiera escrito en vez de Pablo, pero fue Pablo que lo escribió. Y yo uso la Biblia de las Américas para exponer este versículo tan importante. Yo he basado mi filosofía o mi teología de visualización en 1 Corintios 2:9. Sino como está escrito: cosas que ojo no vio. Está hablando de cosas ahora, de cosas, things. Cosas que oído no oyó. Cosas que no han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado, pasado, para los que le aman. Ahí habla de una herencia para los hijos de Dios. Ahí habla de una realidad, de que las cosas de Dios no siempre están en la superficie para que tú las veas. Las cosas de Dios no siempre hacen ruido para que tú las oigas. Y las cosas de Dios no siempre te producen un sentimiento de tú sentirlas en tu corazón. Acabo de decir las 3 cosas que dijo el apóstol Pablo. Cosas que no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre. Pero esas cosas Dios las ha preparado. Tienes que confiar en que Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a amar a Dios. Pero esas cosas se transportan al mundo natural. ¿Cómo se transportan? Necesitamos al Espíritu Santo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, esas cosas están en el corazón de Dios. ¿Y cómo tú las sustraes? Las sustraes por medio primero de la revelación del Espíritu Santo. Pero entonces después, para tú activar lo que tú ves, lo que tú recibes, tienes que empezar a decirlo. A decirlo. No puedes ser tímido para decirlo. Aleluya. Lo que tú crees, conforme a tu fe te será hecho. Pero la fe se expresa. La fe no se piensa, la fe se expresa. Wow. Y esto lo veremos en el próximo punto. Hebreos 11:3, una versión en inglés, traducción libre del predicador, dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que los mundos fueron creados y todavía existen por medio del mandato de Dios, o por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios dijo. ¿Okay? O sea que Dios
Por la fe Dios dijo. Por la fe Dios dijo, sea la luz. Por la fe Dios dijo, sea la planta. Por la fe Dios dijo, sea la lumbrera. Por la fe Dios dijo. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y cuando termina de decir Dios y termina la creación, dice, y vio Dios. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Lo que dijo. Lo que estuvo diciendo por 6 días fue lo que vio en el último día. Esto es serio. Lo que tú has estado diciendo, positivo o negativo, desde el principio de tu vida, es lo que tú ves al final. Ahora caigo en sentido de que lo que yo estoy viendo hoy, lo que yo observaba y compartía primero con Gustavo y después con el pastor Joel, es lo que yo he estado diciendo toda mi vida desde que aprendí el poder de la confesión positiva. Y dijo Dios, y dijo Nahum, y dijo hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Mis hijos serán bendición, mis hijos son bendecidos. Mis hijos no van a ser drogadictos ni pandilleros, van a ser profetas, van a ser pastores, en esa forma. No, pero es que nadie sabe. Toda esa excusa hay que sacarla. O sea, la fe no admite nada de eso. La fe simplemente le cree a Dios. La fe es arriesgada. Y para tú arriesgarte tienes que dar el salto de fe. Como yo estoy aquí en Panamá, di el salto de fe. Dejando todo absolutamente en Chicago y venir aquí en cero, empezar de cero. Eso nadie lo hace. Aleluya. Son 8 años, tengo 75. Alguien puede buscar la edad cuando llegué, que a mí se me olvidó. Tenía 8 menos que lo que tengo hoy. Pero aún, se supone que aún 8 años atrás, se supone que ya yo estuviera retirado. O sea, 8 años atrás no es el momento para tú empezar de cero. ¿Entiendes? A ir a bregar con un país y con tantos pastores que me aman tanto aquí. Se llama fe, diga, se llama fe. Y sabe lo que yo estoy levantando, un pueblo de fe. Alguien que le crea a Dios. Wow. Eso nos lleva entonces que esa fe ahora, esa sustancia que ya está en tu espíritu, que ya tú sabes, tienes que ponerla en tu boca, en tu boca, en tu boca. Marcos 11:23. Jesús había secado le había hablado a la higuera para que se secara porque no tenía fruto, y al otro día cuando pasó, Pedro dijo, maestro, se secó. Jesús no le explicó cómo se secó, le dijo simplemente en Marcos 11:23, 11:22 le dijo, tener la fe de Dios o tener fe en Dios. Y entonces aclara cómo es que la fe funciona, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a este problema, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué le dijo Jesús a la higuera? Le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Entonces Jesús era loco, le hablaba a los árboles, a las matas. Jesús le hablaba a las matas. No solamente le hablaba a las matas, le hablaba al viento. ¡Viento, calla! Le hablaba al mar. ¡Mar, enmudece! Hubieran dicho que era loco. Eso es lo que me dicen a mí y a ti. Cuando tú empiezas a decir la visión que tienes adentro, porque es una visión que hay adentro. Gloria a Dios. Cuando yo digo que hasta la 4ª generación mi familia son bendecidos, y tendré ministros y tendré evangelistas y tendré salmistas y tendré de todo, que son parte que han salido de mis lomos, como yo salí de los lomos de mi papá. Mi papá no sabía estas cosas, pero él sabía orar, tan siquiera. Pero él no sabía esta vida de fe. Pero me tocó a mí. Dios tuvo misericordia y yo pude aprenderlo. ¿Y qué he hecho yo con mis hijos? Inculcarle este caminar de fe. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios.
Porque de cierto digo que cualquiera que diga este monte, quítate, échate en el mar, y no duerme en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto te lleva entonces a ti a lo que hizo Abraham en Romanos 4:17. Cuando Dios se le aparece y le dice en Romanos 4:17, está citando lo que sucedió en Génesis: te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes. De muchas gentes. Todavía Isaac no había nacido y Dios le dice: te he puesto. No te voy a poner, te he puesto. El tiempo pasado, Dios habla en tiempo pasado como que ya sucedió, porque Dios es eterno. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios es y punto. Te he puesto por padre de mucha gente. Y dice que Abraham estaba delante de Dios, o en la presencia de Dios, a quien él le creyó. Él creyó lo que Dios dijo. Y creyó dos cosas de Dios. La primera es que Dios da vida a cosas muertas, porque el vientre de Sara estaba estéril y su capacidad, la capacidad reproductiva de Abraham estaba muerta. Dice la Biblia que estaba como muerto. Wow. Así que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso le podía decir a Abraham que eres padre de mucha gente cuando no tenía un hijo. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Mucha gente no se atreve a hacerlo. Gloria a Dios. Estamos hablando de la fe. Quizás esto no es tanto parte del mensaje, pero quiero terminar con esto. Bien. De acuerdo a lo que tú quieres comprar, tú llevas el dinero. Tú no compras con $100 lo que compras con 10. Valor por valor. Podemos decir que la fe es una divisa espiritual. Y no es que estás comprando a Dios. Estoy usando esto como un ejemplo para que entendamos lo que estoy tratando de decir. Si yo quiero, de acuerdo a lo que yo quiero recibir del mundo espiritual, yo tengo que tener el valor correspondiente a eso que yo quiero del mundo espiritual. Cosas grandes del mundo espiritual requieren una fe más grande. La fe viene por medidas. ¿Y cómo es que yo aumento esa fe? No es porque alguien ora por mí. ¿Sabe cómo yo aumento esa fe? Cuando yo siembro la palabra. Porque la palabra de Dios es una semilla. El sembrador salió a sembrar. Y cuando yo siembro la semilla en mí, ahí es que entonces la fe va a crecer de acuerdo a lo que yo siembro. Hay gente que siembran semillas de santidad y son santos, pero están pobres, que nunca han sembrado semillas de bendición en ellos. Hay algunos que siembran semillas de ser buenos y son buenos, pero no tienen semillas de poder para resistir al diablo. O sea, tu cosecha va a ser de acuerdo a lo que tú siembres. Y de acuerdo a la cantidad de lo que tú siembres, es que tú tendrás entonces el capital para adquirir del mundo espiritual. Por eso es que conforme a tu fe será hecho. En otras palabras, conforme a la medida de tu fe se te va a dar lo que tú quieres adquirir. ¿Qué le dijo Jesús a muchos? Conforme a tu fe te será hecho. Jesús nunca dijo conforme a mi poder, conforme a tu fe, conforme a la medida de tu fe, conforme a la insistencia de tu fe, conforme a la audacia de tu fe, conforme al atrevimiento de tu fe y conforme a cómo tú permites que esa fe siga creciendo en ti. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que ustedes han estado haciendo hoy. Que han estado haciendo sentados aquí escuchando a un predicador hablarle de fe. Hablarle de lo que ha sido mi vida por 75 años. Aunque en los primeros 25 años para mí la fe era inconsciente, yo no conocía de fe. Hasta que empecé a darme cuenta que aún estaba operando en fe sin yo saber lo que era fe. Aún estaba operando en fe sin yo saber lo que era fe. Gloria a Dios. Y esa es la palabra de Dios para esta noche. Espera tu futuro en la sustancia de tu fe. Tienes un futuro. Diga, yo tengo un futuro. Y está en Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros.
planes para hacer bien y darte un futuro con esperanza. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo bendigo este pueblo y bendigo a cada uno de los que se han conectado o los que estarán conectándose con esta palabra. Y yo pido que la palabra que sale de mi boca nunca volverá a mí vacía, porque es palabra de vida. Yo estoy sembrando en los corazones de mis oyentes. Estoy sembrando fe, salud, vida larga, prosperidad, bendición, santidad, reino. Y por lo tanto, Padre Santo, ellos van a producir una cosecha de esas cosas. Y yo pido que ellos sean estudiantes de la fe para que puedan crecer en esta materia. Pido que toda persona enferma ahora sea sanado. Cree que envió tu palabra, su palabra, y te sanó. Cree la palabra que yo envío. Las palabras son espíritu y son vida. El que está enfermo, el que está endemoniado, sea libertado. El que está perdido, reciba a Jesús. El que está caído, levántate en el nombre del Señor. Para la gloria de Dios, declaro ahora que tenemos un futuro lleno de esperanza. Esperamos con nuestro futuro con la sustancia de la fe de Dios. Queridos amigos y hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso a Jesús por eso. Amén. Aleluya.